capacitaciones. Sí, pero En barro. Listo. Hola Camila, ¿estás por ahí? Si te puedes presentar, ¿cuáles son tus... Ahí está Camila. También está escribiendo. Bien, Camila, ¿y tú? ¿De dónde nos escribes? Hola, ¿cómo están a todos? Acá me estoy conectando. Espero que estén todos bien. Yo participo en la parte administrativa de una microempresa llamada Eden Chile, que trabaja en la mantención de parcelas. Perfecto. Perfecto, ¿eres de Puerto Vara? Sí, de Puerto Varas. Perfecto. Bienvenida entonces. Primera vez que estás en los talleres, ¿cierto? No, ¿No? ya he estado desde varias sesiones participando. Es que mi nombre anterior era Camila y ahora lo tengo como ofertable. Ah, perfecto. Bienvenida Camila, nuevamente. la semana pasada ya empezamos con asesorías con el Raúl, así que ahí ya los vamos a tener más cerquita, ese es su asesor. Genial. Súper. Yo creo que Está partamos ya sumando la gente. en honor al tiempo de la tarde, ¿cierto? En el sur de Chile que está heladito, para que después puedan prender, no se pueden prender las calderas tampoco porque estamos en emergencia. Se me había olvidado eso. ¿Partimos? Hay que cambiarse a tecnología. A electricidad, ¿sí? Vamos, Comencemos entonces. estamos Sí. analizándolo también. Ya, Bien, don pues Pablo, partamos. vamos a dar inicio. Bueno, agradecerles a todos su asistencia, darle una cordial bienvenida a esta nueva capacitación del Centro de Negocios Cercotec de Puerto Varas. Hoy en día tenemos el taller de compostaje, taller práctico de compostaje, revaloriza tus residuos en casa. Nos acompaña don Andrés Ruiz de la empresa Regenera Orgánico, quien nos va a dar este entretenido taller. Y también nos acompaña don Nicolás Benco, nuestro aliado en temas de sustentabilidad, en capacitaciones, quien nos da todas estas directrices en la sustentabilidad a través de Green Ticket. Así es que darle el mejor de los ánimos a ustedes, mucho éxito a los participantes que puedan aprender mucho y poder aplicarlos en su casa. Nicolás. Súper, muchas gracias Pablo. Hola Andrés, ¿cómo estás? A todos nuestros fieles auditores, no sé cómo se dice ya a la altura de los que nos escuchan al otro lado del computador, pero radio auditores no, se me cae el carnet. Sí, como decía Pablo, hoy día nos acompaña Andrés de Regenera Orgánico, ya segundo taller que nos van a hacer. Hace un par de meses atrás, o el mes pasado, nos hicieron un taller conceptual, ¿cierto? Teórico del compostaje, los problemas, las problemáticas y las tendencias que tiene, pero ahora, después de ese taller con el auge que tuvo, justamente lo que necesitábamos también es ver desde la práctica cómo cada uno de nosotros puede hacerse cargo de nuestros residuos orgánicos para sacarle un valor agregado y no solamente tirarlo a vertederos, ¿cierto? Y también desde una mirada de la reactivación económica post pandemia, donde nos han obligado esta pandemia a estar un año y medio, cerca de ya, vamos para los 2 años encerrados en casa, así que yo creo que el tema del compostaje puede ser también una manera de automatizar nuestros consumos. Para no extenderme más yo y aprovechar la experiencia y el conocimiento de nuestro expositor de hoy día, Andrés, lo dejo con su audiencia aquí de la cuenca del lago Yanquihue y ojalá también hoy día lleguemos como las otras veces hasta Cochamó y, por qué no, Llanada Grande y Segundo Corral hasta allá arriba. Andrés. Vale, muchas gracias Nico ahí por la introducción. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí o no? ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. se ve perfecto. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Yo soy Andrés de Regenera Orgánico. Para los que no saben o nos conocen, nosotros somos una empresa que lleva poco más de 2 años aquí en la región. Nacimos bajo el propósito de terminar con el envío de residuos orgánicos a relleno sanitario. Hay un mal concepto de los residuos orgánicos en la gente que piensa que no hacen mal al medio ambiente y todo. Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de eso, vamos a explicar la problemática de la situación actual en Chile, muy a la pasada porque la vez pasada ya ahondamos en este tema, y después vamos a llevar esto a la práctica, para ver cómo podemos nosotros impactar directamente a través de nuestro hábito y en el día a día en nuestro hogar. Primero que todo, ¿qué son
los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos, aunque suene ilógico, nunca está de más repasar esto porque la gente habla muchas veces de compost, pero el compost no es lo mismo que los residuos orgánicos. Los residuos orgánicos son los residuos biodegradables de origen vegetal o animal susceptibles de degradarse biológicamente generados en el ámbito domiciliario y comercial. En otras palabras, finalmente es todo lo que alguna vez estuvo vivo, incluyendo los celulósicos, que son las servilletas, papel, diario, cartón, etcétera, que vienen en los árboles y es material carbonado, entonces nos sirve para nuestro compost. En Chile hoy en día botamos el 95% de los residuos sólidos domiciliarios que generamos. Esto es un índice altísimo comparado con otros países, porque si nosotros vamos a nuestra bolsa negra de basura que sacamos toda la semana, nos vamos a dar cuenta de que esa bolsa es engañosa, porque al estar todo mezclado es basura. Pero si nosotros empezamos a desglosar los diferentes tipos de materiales que encontramos en esa bolsa, nos vamos a dar cuenta que un 50 y un 55% es materia orgánica, es decir, que podemos transformar en compost. El resto son papeles, cartones, plástico, metal y vidrios, que eso ya representa hasta el 85% de todo lo que sacamos, en conjunto con el compost, y solo queda un 15% que vendría siendo textiles y otros. Los otros es lo que llamamos nosotros los materiales que tienen diferentes, o sea, los residuos que tienen diferentes materiales mezclados. Por ejemplo, un papel metalizado, bueno, lo que les da es como que hay una y los residuos orgánicos se empiezan a ahogar ahí, se empiezan a pudrir. Entonces, ¿qué provoca esto? Entre otros, la provoca metano, por ejemplo, que es un gas fuertísimo, que es 25 veces más potente que el CO2, produce malos olores y contaminación de los cursos de aguas para todas las comunidades, porque eso, si nosotros lo transformamos en compost, en nuestro jardín o lo que sea, en nuestra vermicompostera, etcétera, nosotros estaríamos aprovechando ese abono para después ponerlo en nuestras plantas. Y por último, también es un derroche de recursos económicos para los municipios gigantes. Los camiones, hoy en día hay algunos lugares en Chile donde tienen que viajar más de 200 kilómetros para botar toda la basura que van recolectando, y si nosotros recuperáramos los residuos orgánicos, de alguna manera podríamos reducir esa cantidad de viaje a la mitad, ya que todos esos residuos representan la mitad de la composición de la bolsa de basura. ¿Cómo abordamos este problema de nuestro hogar? Aquí es donde entra el compost. ¿Y qué es lo que es el compostaje? En resumidas palabras, es transformar la materia, o sea, los residuos orgánicos de la cocina, en un abono natural. Y técnicamente el compostaje es el proceso de composición aeróbica en presencia de oxígeno controlada de la materia orgánica, en este caso los residuos domiciliarios de la cocina, producto de la actividad de una gran diversidad de microorganismos como hongos, protozoos y bacterias. Mucha gente se asusta a veces cuando abre la compostera y ve chanchitos de tierra, arañas, bichos de todos tipos, gusanos, y eso es lo mejor que puede haber, porque es una señal buenísima de que se está haciendo la pega. Y esos bichos jamás van a salir de la compostera, porque lo que ellos quieren es estar ahí comiendo y degradando todo lo que está ahí. Y lo que es muy importante es en la primera línea de esta definición, que es aeróbica. O sea, que una descomposición aeróbica. Nosotros le estamos suministrando oxígeno a esto para que esto no se pudra, y con eso no generamos vectores. Llámese vectores a moscas, malos olores, olor amoníaco, etc. Y una vez finalizado el proceso de compostaje, nosotros vamos a obtener un abono natural para nuestras plantas, que es el compost. Esto es definido técnicamente como la materia orgánica ya estabilizada, producto del proceso de compostaje. Contiene micro y macronutrientes, además de microorganismos benéficos para la ecología del suelo y el desarrollo de las plantas. Es una solución muy buena para nuestras tierras, para la tierra del jardín, para donde tengamos nuestras plantitas, ya que uno es como una medida a mediano o largo plazo, no es como un fertilizante químico que nosotros le echamos y le estamos inyectando una cantidad limitada de micro y macronutrientes a nuestras plantas. El compost lo que hace es agregar vida, entonces se va formando una red simbiótica debajo del suelo, donde todos estos microorganismos se van colaborando entre ellos y van dejando restos de diferentes cosas que la planta después absorbe y los toma como nutrientes.
Otra pregunta súper común que no está de más hacerse es si esto es igual a la tierra de hoja. Eso es no. Cuando nosotros compramos tierra de hoja, tienen que fijarse muy bien de que esa esté certificada, porque en el 90% de las veces es ilegal y van a los bosques a erosionar los suelos y le quitan esa materia orgánica a los bosques y después con eso se produce erosión de los suelos en los bosques. Entonces, por eso siempre es mejor ver cuando uno compra tierra de hojas, literal, si es que está certificada o no. Y siempre preferir compost antes de esto. Bueno, los beneficios del compost son muchísimos, pero así para resumirlo, bueno, aporta nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas, también mejora la estructura y la porosidad del suelo, y con esto de mejorar la estructura y la porosidad, también aumenta la capacidad de absorción de agua, y con esto aumentamos la eficiencia de riego. Por ponerle un ejemplo, a ver si es que nosotros tenemos una planta con compost, un sustrato, en un sustrato con compost y otro sin, vamos a tener que regarla cerca de un 70% menos, porque el compost retiene mucho mejor la humedad por la estructura que le da ese suelo. Y por último, lo que les comentaba anteriormente es que el compost alimenta la cadena trófica del suelo, mejorando el funcionamiento ecológico y capacidad productiva del mismo. Le estamos inyectando vida al suelo y estamos haciendo una red simbiótica debajo de él para que todos estos bichitos vayan dándole nutrientes constantemente a mediano y largo plazo a la planta. Y ahora, vamos a la práctica. Voy a resumir aquí paso por paso lo que después vamos a mostrar aquí en la cámara, que vamos a hacer como el inicio de una compostera en vivo, pero primero les voy a resumir la teoría para que sepamos lo que estamos haciendo una vez ya aquí en la parte donde vamos a iniciar la compostera. Bueno, en primer lugar hay diferentes diseños de compostera, todas funcionan de la misma manera prácticamente. Están estos cuadrados que vemos acá arriba, también, estas son como las clásicas formas también que mucho aquí en el sur se ocupan de madera. Están también las de plástico, que son las más clásicas, como con forma de campana, o muchos ocupan contenedores que están en desuso, le hacen un hoyo a los lados y se ocupa como compostera, otro unos barriles. Y en tercer lugar está la típica torre, que es como un toblerón de tierra con la mezcla en el fondo, donde ahí se va ocurriendo el compostaje. En la zona lluviosa eso se tiene que tapar para que no se pase de humedad, pero en la zona más mediterránea se puede dejar hacia el aire libre, no hay ningún problema. Siempre es recomendable tener algo donde hacer el compost, y la opción 3, tratar de dejarla helado. ¿Por qué? Porque vamos a traer ratones, es más fácil el acceso de diferentes seres vivos al compost. Bueno, ¿y cómo preparamos el compost? Primero se coloca un pilote en medio de la compostera y la función de él será airear la parte del medio de los residuos orgánicos que estemos compostando. Como les decía, aquí nuestro principal aliado es el aire. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar permanentemente suministrándole aire a nuestra mezcla para que no se pudra y no salga mal olor o cosas que no queramos en nuestro patio. Después, el primer paso es, después de una vez puesto el pilote, se pone como un nido de 20 centímetros de ancho más o menos, con ramas de poda y restos de poda que no sean más gruesos que un dedo y que no tengan más de 20 centímetros para que no dificulte luego el volteo. La idea de esta base es lo mismo que el punto anterior del pilote, que es facilitar el ingreso a la mezcla. Andrés, una pregunta. ¿Sí? ¿El pilote tiene que ser hueco por dentro? ¿Es una cañería o es un palo? Puede ser un palo, puede ser una cañería. Si es cañería, mejor todavía porque entra aire por el medio también, pero no es un factor determinante. Perfecto. Sí, entonces, después de encima de la rama, vamos a poner una base de carbono. Le vamos a llamar carbono a todo lo que es café, es decir, viruta, paja, guacerrín, ¿ya? U hojas secas también. Y vamos a poner una capa de 10-15 centímetros encima de este nido para luego poner los residuos orgánicos, que vienen en el siguiente paso. Ahora, una vez que tenemos ya el nido y todo el material de carbono ahí alrededor del pilote, vamos a agregar los residuos orgánicos que hayamos generado. Se recomienda que los residuos orgánicos estén picados en trozos relativamente pequeños, de entre 5 y 8 centímetros como máximo, para que esto permita una mejor y más rápida descomposición. Si nosotros echamos un pedazo grande de zapallo y lo echamos ahí, se va a demorar mucho más en compostarse. Si lo echamos cortado en trozos, se va a acelerar el proceso. Y luego de agregar los residuos orgánicos, vamos a agregar una capa de 5 centímetros de tierra sana. Ojalá esta tierra la podamos sacar de nuestro jardín, o puede ser el mismo compost que vayamos generando con la compostera, que eso es mejor porque la vamos a tener que echar menor cantidad.
¿Por qué la vamos a tener que echar mejor cantidad? Porque esta tierra cumple la función de inocular la mezcla que estamos armando. ¿Qué significa inocular? Es inyectarle microorganismos para que se acelere el proceso. Si yo no echo esta tierra, el proceso va a tener que partir de cero y los organismos van a tener que llegar de afuera o empezar a desarrollarse ahí mismo, lo que es mucho más lento. En cambio, si nosotros ya le estamos echando tierra, vamos a acelerar esto porque los microorganismos van a empezar a reproducir rápidamente ahí. Por último, después cuando ya tengamos estas 4 capas, el nido, el carbono, los residuos orgánicos y la tierra, vamos a cubrir toda esta mezcla con 10 centímetros de hoja seca o paja o carbono. Esto último es muy importante porque así evitamos que lleguen las moscas. Las moscas jamás van a poner un huevo donde haya, en una superficie seca. Siempre se van a posar sobre algo húmedo para poner sus huevos. Y luego, una vez que ya tenemos la pila cubierta, vamos a ir repitiendo los pasos D, E y F. Es decir, vamos a ir poniendo encima de esta capa de hoja residuo orgánico, unos puñados de tierra y después la hoja para dejarlo cubierto en las moscas. Y así se va haciendo una torta de 1000 hojas con esos 3 puntos. Residuo orgánico, tierra, carbono. Y así hasta arriba hasta que se llene, y esto va a empezar a bajar con el tiempo a medida que se vaya descomponiendo la materia orgánica y vaya quedando listo el compost. Al cabo de 6 meses, haciendo esto, vamos a poder comenzar a cosechar el compost por la parte baja de la compostera. Como fue lo primero que echamos, lo que está más abajo, va a ser lo primero en estar listo. Entonces, en general, las composteras vienen con una puerta abajo, o si la armamos nosotros, es bueno hacerle un agujero abajo para que nosotros podamos ir sacando lo que ya está listo. El compost, para saber que está listo, nosotros tenemos que mirarlo, no poder distinguir ningún residuo, salvo el cuesco de la palta, la cáscara de la palta y las cáscaras de huevo, que son 3 cosas que se demoran mucho más tiempo en degradarse. Por lo tanto, si lo miramos, no distinguimos ni un residuo. Aparte de eso, si lo limo y tiene olor a tierra, y si tiene un color oscuro, quiere decir que el compost ya está listo. Es importante esto, ponerle ojo a eso, porque si nosotros echamos un compost inmaduro, podemos quemar las plantas. Hay plantas que resisten más que otras para esto, pero en general un compost inmaduro es muy, muy fuerte para las plantas. A mano izquierda tenemos como una mezcla de una compostera que debe tener aproximadamente un mes y medio, y ya a mano derecha en la compostera más o menos con 3, 4 meses de avance, para que vayamos teniendo una noción de qué es lo que vamos a ir viendo a medida que pasa el tiempo. Un factor súper importante que el que más tenemos que tener controlado es la humedad. Tenemos que mantenerla entre un 40 y 60%. Para esto no necesitamos instrumentos, especiales, puño. Y es agarrar una porción de la mezcla, apretarlo y ver si es que eso, al soltar la mano, se escurre muy rápido y se desarma, quiere decir que la tierra está muy seca. Y si es que tenemos, sí, quiere decir que la tierra está muy seca y tenemos que agregarle residuo orgánico o un poco de agua. Y si nosotros agarramos esta mezcla, la apretamos y escurre agua, quiere decir que eso está con exceso de humedad y por lo tanto tenemos que agregarle material seco, paja, viruta, acerrín, cartón picado, cajas de huevo, toalla nova, servilleta, todo lo que venga en el fondo de la celulosa. Los 4 problemas más comunes que la gente se topa cuando hace compostaje en casa, uno es la pudrición. Esto se debe al exceso de humedad. Lo que está en la compostera se tiene que descomponer sin tener olores fuertes y desagradables. Para solucionar este problema es muy simple, simplemente se le agrega material seco a la mezcla. Todos los problemas que podamos ver en la compostera tenemos que estar tranquilos porque son súper fáciles de solucionar, súper simples. Un segundo problema que es muy común es el olor amoníaco. Es un olor es distinto al de podrido, aunque se parece, es como mucho más ácido y lo van a distinguir al tiro. Y este se debe a la falta de oxigenación. La presencia de aire, como dijimos, es nuestro principal aliado y es lo que tenemos que estar nosotros preocupados todo el tiempo. Cada 3 semanas nosotros tenemos que revolver los 10-15 primeros centímetros de nuestra compostera, pegarle una revuelta con una horqueta o que se airee. Eso siempre tenerlo constante, cada 3-4 semanas. Y para solucionar este olor amoníaco se le agrega un poco de material seco para disminuir la humedad y se revuelve la mezcla para proveerle oxígeno. Las moscas, más allá de lo normal, este es como el problema más común, sobre todo en verano. Siempre es normal que hayan un poco de moscas, pero nunca tiene que ser una cosa desagradable y que hayan 10 metros a la redonda de la compostera te pasaba mosca. No. Lo que nosotros tenemos que hacer para evitar esto es, como decíamos antes, dejar una buena capa de material seco arriba de toda la mezcla.
La mosca jamás va a poner huevo en un lugar seco, siempre lo va a poner en algo húmedo. Y en cuarto lugar es la falta de actividad. Si tenemos la compostera y vamos ahí y vemos que no pasa nada, que no ha pasado con muchos clientes, para lo que tenemos que hacer acá es agregar residuos orgánicos. Quiere decir que hay un exceso de carbono, es decir, de material seco, de hojas secas, de paja, de viruta, de acerrín, de caja, de pedazos de cartón, todavía no hace dieta, etc. Y por eso tenemos que agregarle más residuos de nuestra cocina. ¿Con qué residuos vamos a empezar nosotros? Vamos a empezar, se recomienda siempre partir con todos los residuos que generemos en nuestra cocina, menos resto de comidas que ya estén preparados, carnes ni lácteos, ningún tipo de carne, ni pollo, ni pescado, ni vaca, ni chancho, nada. Y tampoco lácteos. ¿Por qué? Porque esos son más susceptibles para traer ratones. Entonces nosotros queremos evitar eso. En cambio, si echamos frutas, verduras, cuescos, té, café, yerba mate, servilleta de papel, semillas, cartón picado, fósforo, palos de helado, cajas de huevo y cáscaras de huevo, y la ensalada aliñada también se puede echar siempre y cuando no le echemos todo el aliño que queda en el fondo del plato. Eso también se puede echar. Pero siempre se recomiendan este tipo de residuos que son residuos de un poquito menor impacto. Entonces, con eso evitamos tener problemas después con nuestros amigos los ratones. Entonces, ahora vamos a ir... ¿Sí? Cuando hablamos de carnes, hablamos carnes y huesos, ¿cierto? Sí, carne y hueso. Perfecto. Sí, buena pregunta. Nico, ¿me podéis decir cuándo se vea todo? Que aquí quiero dejar que se vea todo. Problema, aquí. Yo le entretengo al público por mientras. Esto se llama Emprender desde casa. Aquí Andrés está montando el compostaje en su casa. Hay logísticas de luz. Ahí se está viendo el cajón. Ahí ya se ve todo. Sí, yo creo que tienen que dejar de compartir la presentación para que se vea más grande lo que están mostrando. Porque si no estamos viendo grande la presentación y no el... Sí, te entiendo. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Perfecto, bueno. Sí, ahí se ve grande. Ya. Chicos, si tienen preguntas, dudas, consultas, pueden hacerlas a través del chat también y ahí las vamos anotando para el final del taller. Eso, buenísimo. Entonces, tenemos el pilote primero. Hacemos este nido con ramas. Recuerden que las ramas ojalá no tengan más de 20 centímetros de largo y que no sean más anchos que 2 dedos, porque eso después nos va a dificultar para cuando volteemos. Recordar que una vez que ya tengamos la mezcla hecha, vamos a tener que revolver cada 3-4 semanas. Por lo tanto, es clave que hagamos la cosa bien desde un principio, porque después las consecuencias, si no, son fome y tenemos que empezar de nuevo. ¿Ya? Entonces, tenemos esto, que es el material, o sea, el nido, y le vamos a echar carbón. Aquí en este caso tengo viruta, y le vamos a echar una buena capa de viruta alrededor, de manera uniforme. Andrés, te voy preguntando, Nicolás Corral pregunta, cada vez que lo revuelvo, ¿debo poner una capa de hojas secas o similares encima? Si te queda asomado mucho material orgánico, es mejor siempre agregarle un poquito de seco encima. Siempre mantener la primera capa como algo seco. E incluso cuando vaya a alimentar la compostera, puedes aprovechar de revolverla ahí. Igual vas a tener que aplicar el material seco, así no lo ocupas 2 veces y con una vez matas 2 pájaros de un tiro. Se alimenta la compostera y a la vez se le pega la revuelta en la capa de arriba. Perfecto. Después vienen los residuos orgánicos. Esto es todo lo que nosotros sacamos de la cocina, lo que nombramos antes. Todo menos carnes, lácteos y comidas preparadas. La ensalada aliñada sí se pueden echar siempre y cuando botemos el exceso de aliño que quede en el plato. Aquí tenemos los residuos orgánicos y ahora lo que vamos a hacer, yo aquí tengo compost, por eso no lo voy a echar tanto, pero en el caso de alguien que no tenga compost y que tenga que sacar tierra a su jardín, que le eche un poco más. Yo aquí lo voy a echar alrededor de 6 puñados de esta tierra. Como esto ya es compost, esto ya tiene mucho microorganismo, por lo tanto necesito echarle menos. Recordar que esta parte, de cuando yo le estoy echando compost a esto, es para introducir microorganismos aquí adentro y que se empiecen a reproducir rápido y se descomponga rápido la materia. Ese es el objetivo, inocular la mezcla que estamos armando.
sea, en el caso de que estemos dentro de un tambor y no tengamos compost, lo ideal es tapar todo eso orgánico con el material de tierra, digamos, que quede tapado, no se vea nada. Claro, que quede tapada una capita de 3 centímetros, de 3 a 5 centímetros. Si es de compost, que sea 2 a 3 centímetros, y si es de otra tierra, que sea 5 centímetros. Perfecto. Después ahora vamos a echar más material carbonado para cubrir todo, porque no queremos que se nos posen moscas ni que pongan su huevo acá para después tener lleno de mosca por todas partes. Y como el acerrín, por ejemplo, que es este caso, que también se humedece un poco con los residuos que está abajo, y por lo tanto puede quedar la primera capa húmeda, que es lo que no queremos, yo recomiendo echar hojas secas, o en este caso, cartón picado. Esto es una caja, una pizza simplemente, picada, y lo ponemos alrededor. Que quede completamente tapado, ojalá. Las cajas de huevo son súper prácticas porque uno las corta en 4 partes y va cubriendo todo y es porosa. Es muy buen recurso la caja de huevo para que ya no las boten más y las guarden. Y aquí esto queda cubierto, así. Entonces, al cabo, no sé, una vez a la semana yo voy a venir a alimentar la mezcla y voy a ir repitiendo siempre. Voy a echar residuo orgánico, capa de tierra y después cubierto con material seco nuevamente. Y cada 3 semanas, 4 semanas, voy a revolver la primera capa. Ojalá hacerlo cuando me toque alimentar la mezcla con los residuos que voy sacando de la cocina. Así aprovecho de mezclar la primera capa, agregar los residuos y lo dejo cubierto con todo lo seco para que no lleguen moscas después a la mezcla. Eso sería, como ven, no hay ninguna ciencia oculta, súper fácil. Y ahora vuelvo al computador ahí para atender las preguntas. Súper. Ahí está. Ya. Buena. ¿Se vio bien o no? ¿Se alcanzan a apreciar todos los elementos? Sí, impecable. Después voluntarios para ir a limpiar la casa de Andrés. Ahora tenemos ahí que... ¿Lo aceptan? No, el plástico Estimados, envuelve preguntas, dudas, consultas, sugerencias, casos que tengan prácticos, etcétera. Yo tengo un par de preguntas, pero antes de tirarme yo ahí a nuestros amigos que están escuchándonos. Levantar la manito, chat. Jennifer. Hola, hola a todos, ahora que puedo hablar. Sí, quería saber si se pueden ocupar cenizas en las composteras o es muy fuerte para colocarlo en el sentido de que podría matar los microorganismos. Una muy buena pregunta y muy frecuente esa pregunta. La ceniza sí es buena siempre y cuando no sea más de un 10-15% de la cantidad de residuos que estamos agregando a la compostera, porque tiene metales muy pesados, entonces eso no es bueno. Después eso dificulta un poquito la absorción de nutrientes por parte de las raíces de las plantas. Entonces la ceniza sí se puede siempre y cuando no sea más de un 10%, 15, 10, 15. Perfecto. O sea, en relación a lo que voy a colocar en la compostera, en relación a eso, ir calculando. Claro, en relación a tu residuo orgánico. Ya, perfecto. Sí. Miriam nos dice, muy gráfica la presentación, muchas gracias, nos dice por el chat. Qué bueno, esa es la idea, que sea lo más fácil posible entender. Esta es la primera vez que hace un taller así de práctico mostrando en video, ¿no? Sí, primera vez. La pandemia nos está actualizando todo. Oye, una pregunta, la compostera que pueda tener huevo, que de moscas, que las moscas al final se posan, ¿ese material hay que botarlo? ¿Hay que iniciarlo de nuevo? ¿Queda eliminable, digamos, o se puede recuperar? ¿O ya está infectado? No. O sea, siempre, obviamente, lo mejor es evitarlo, pero si ya está las moscas y todo, se le echa material seco encima y no van a pasar de más allá. Va a salir quizás un par de moscas más, pero se soluciona súper rápido. Harto material seco nomás. Y si, por ejemplo, tenemos que echar tanto material seco que vamos a superar con creces lo que estamos echando de materia orgánica, porque siempre la relación es, si yo echo, no sé, una bolsita de 10 litros de residuo orgánico, voy a tener que echar una bolsita de 10 litros de material seco para hacer la mezcla, para que esté proporcional.
Se me olvidó lo que iba con ese punto. Tac, 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 tac. Mosca. Las moscas. Entonces, claro, ahí voy a tener que agregar un poquito de agua, porque como voy a agregar más material seco para las moscas, voy a tener que humedecer un poquito para que no se me seque tanto y quede inactivo, como lo que decía antes, que muchas veces pasa que gente nos llama, oye, no pasa nada en la compostera. Sí, lo que pasa es que está muy seco todo, hay que agregar humedad. Perfecto. Chicos, yo tengo preguntas, así que si me quieren interrumpir acá, yo estoy casi como un usuario domiciliario ya. Cuando uno va desechando el residuo orgánico, ¿los vas tirando directamente a la compostera o los guarda en un balde primero y después acumula un cierto porcentaje y ahí hace el sistema de compostaje? ¿O da lo mismo eso? Sí, eso es clave también. Es clave también tener claro eso, porque te hace más cómodo el cambio de hábito. Hoy día mucha gente, la mayoría está acostumbrada a llegar a botar los basureros y el compost, decir, meterlo al tiro un balde y sean medio cochino. Lo que nosotros recomendamos es, a medida que uno va cocinando, acumula en un bol encima del mesón donde uno cocina, va acumulando los residuos orgánicos, los restos de servilleta, toalla nova, y después cuando se llena eso, una vez al día se pasa a un balde, a un contenedorcito, algo que tengamos que sea un poco más grande, y eso una vez a la semana alimentamos la compostera. Una vez a la semana está bien, porque con eso no se empieza a poner como medio puré los residuos orgánicos, sino que se llena la compostera y están sólidos todavía y no hay ninguna cochinada, por decirlo de alguna manera. Perfecto. Súper. Yo tengo otra pregunta. Ya, es que no estuve tan atenta en algunas cosas, pero ¿cuánto tiempo era lo que se demoraba en que los residuos se hace el compost? Entre 6 y 8 meses. Depende 6 y también 8 meses. del clima de cada lugar. Por ejemplo, en Santiago un compost, debido a que hay más baja humedad y menos frío, se va a hacer más rápido que acá. En Santiago puedes tener un compost listo en 6 meses, un compost casero me refiero, y aquí puede ser 7 meses y medio. Más o menos esa es la variación, un 20%, quizá un poquito menos de tiempo. Ya, y en base a eso, cuando ya el compost, tengo que tener un tope hasta que ya le coloco materia orgánica y lo dejo para luego comenzar con otro y ese dejarlo por ese periodo de meses, o siempre tengo que irlo incorporando o después Se cortó, se quedó pegado, ¿no? ¿O soy yo? Sí, a ella. Eso A ella es se como le la quedó duda que pegado. tengo. Ahí está. Ah, Se ya, perdió ahí un poco la... Ahí. La última Volví. parte de tu pregunta no la escuché, pero Ya, creo que entendí el punto. que cuando uno tiene un compost, ya, por ejemplo, se me llenó donde lo estoy haciendo y han pasado, no sé, 2, 3 meses. Siempre le voy colocando materia orgánica, pero cuando ya quiero empezar otro, porque ese se me llenó, lo voy dividiendo o ese lo dejo ahí esperando que pase el tiempo para que esté listo. Puedes tener otra compostera y empezar a llenar otra compostera, pero si ya compraste una compostera y es adecuado la cantidad la capacidad de la compostera para la cantidad de residuos que tú generas en casa, tú vas a ir echando los residuos y a medida que se va descomponiendo todo esto, va a ir bajando la compostera. Entonces, Claro, al final, cada vez que vayáis, va a ir bajando. Y sobre todo acá en el sur, que hay tanta lombriz, que está la californiana también dando vuelta, que ya está casi nativa, o sea, no nativa, sino que en las tierras así, en cualquier lado, y mucha gente también se asusta cuando ve las lombrices. Y eso no tiene nada de malo. La lombriz va a acelerar este proceso, va a hacer que baje aún más la masa crítica y vamos a poder sacar el mismo compost. Y como decía ahí en la presentación, no sé si escuchaste, cuando en la última, a los 6 meses, cuando ya se ha terminado el proceso, pescáis lo que está por abajo, la puerta de la compostera, y te preocupáis de que no tenga olor a nada, o sea, que no tenga olor a residuos, sino que sea olor a tierra, que no se distinga ningún residuo, aparte de las cáscaras de palta, cuescos de palta y cáscaras de huevo, y que tenga un color oscuro. Con esas tres variables, te asegura que el compost ya está bueno y no haya que quemar las plantas con un compost inmaduro. Andrés, hay una pregunta en el chat de Yasna que dice, mi lugar de trabajo es muy húmedo, ¿cómo puedo hacer un buen compostaje? Dice que es un jardín infantil. No importa tanto la humedad exterior, si nosotros estamos haciendo bien la mezcla con el material seco en el fondo, que sería paja, viruta, serrín, hoja seca, eso, no debería haber problema de humedad. Y si es que vemos que aún así está muy húmedo, le vamos echando más material seco.
Las composteras acá en el sur, si es que no tienen un techo, tienen que tener una tapa, porque si no la lluvia va a hacer que escurra todo y va a apretar la cuestión, y eso va a significar ausencia de oxígeno y pudrición y malos olores, puras cosas malas. Siempre las composteras, por lo menos aquí en zona lluviosa, tienen que ir tapadas. Es un punto importante que se me había olvidado tocar en todo caso, así que gracias, Yanna. Andrés, yo tengo otra consulta. ¿Qué pasa con las semillas? Si bien me comentaste que se pueden tirar semillas a la compostera, pero a veces eso puede generar germinaciones. A mí me ha pasado con los tomates, que empiezan a salir las plantitas. ¿Ahí qué se recomienda? ¿No tirar semilla? ¿O si hay un brote, sacarlo para que no consuma los nutrientes? ¿O dejarlo y que se haga parte del compost? ¿Qué es lo recomendable? Si no, sacarlo te va a volver loco sacando cada cosa que salga, y es normal que salga una que otra semilla. En proceso de compostaje, que ya son no caseros y que son más, con masas más grandes, el compost se empieza a calentar. A nivel de una casa va a llegar más o menos a 40, 50 grados el centro de la mezcla, que esa temperatura la provocan los mismos microorganismos. Y a esa temperatura van a morir cierta parte de las semillas, y otras que son un poco más fuertes mueren entre los 60 y los 70 grados, que en el compostaje industrial, la tierra que se vende, retail, compost ese, ya viene con todas esas semillas muertas por la temperatura que agarra. Pero a nivel casero, como es menor cantidad, se calienta menos, a 40, 50 grados, y es inevitable que vamos a tener una que otra semilla de alguna fruta que es más resistente y que va a perdurar hasta el final del compost y la veamos que eliminar. Pero una vez que ocupemos el compost, si es que empieza a germinar algo, lo vamos sacando, porque no debiesen ser muchas tampoco. Perfecto. Oye, pregunta normativa. En un departamento, en una casa, etcétera, ¿nadie me puede poner problemas por tener composteras, compostaje? Principalmente yo creo los departamentos, las casas del sur, casi todo el campo tienen para hacer compost y huerto, etcétera, pero los que ya están llegando y con la cantidad de edificios, ¿alguien me puede poner un problema por tener compostaje dentro de mi casa o edificio o departamento? No, no te podrían poner problema, no te deberían poner problema, pero sí va a ser algo incómodo para ti. Yo lo que recomiendo para los departamentos son las vermicomposteras, que son como estas bandejas de 3 niveles o de 4 niveles, donde uno va acomodando las lombrices, le echa los residuos orgánicos y hace que las lombrices vayan persiguiendo los residuos. Es un proceso distinto al de compostaje, pero bien parecido porque la mezcla es súper parecida, pero el mecanismo de la compostera es en base a cajón y se van cambiando el lugar a medida que las lombrices van dejando ya todo comido en uno. Es distinto, pero yo sí recomiendo a los departamentos 100% la vermicompostera, que es con lombrices. Perfecto. Es mucho más limpio, creo, ¿no? es más fácil, más compacto, es más bonito también. Perfecto. Miriam Sí. Luz pregunta, ¿qué material para una compostera es mejor, de madera o plástico? Ambos materiales funcionan. Por un lado queremos menos plástico, pero por otro lado la madera también se pudre, sobre todo aquí donde hay mucha humedad. Tarde o temprano, aunque demore años, se va a terminar pudriendo. Por lo tanto, nosotros lo que recomendamos son composteras de plástico reciclado. Esas son nosotros con GreenSpot fabricamos una compostera de plástico reciclado, y también hay otra empresa que se llama Geociclos que ofrece composteras de plástico reciclado. Esa sería como la primera opción por la cual inclinarse, pero la madera es buena, si bien te va a servir por algunos años, tarde o temprano se te va a terminar pudriendo, sobre todo con la misma materia en descomposición, en contacto todo el rato, y que va a haber cierto porcentaje de humedad en contacto directo con la madera. Súper. Chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta? Aprovechen de preguntar todo. Aprovechen ahí, Andrés. Yo tenía una pregunta más, pero se me olvidó. Se me acaba de ir de la testera ya. La presentación pasada que hiciste, Andrés, también, y lo has mencionado siempre, el tema de la tierra de hoja. Y ahí siempre yo hago la vinculación porque uno ve el compostaje lo ve como una buena solución biológica, ambiental, etcétera, porque te estás haciendo cargo de residuos. Pero siempre hemos dicho, y lo que hemos tratado de educar en estos talleres también, que la economía circular tiene una mirada sistémica. Entonces, claro, puedo estar haciendo compostaje, pero puedo estar usando plástico virgen y sacando tierra de hoja ilegal, deforestando, sacándole el nutriente al bosque. ¿Dónde podemos encontrar tierra de hoja? ¿Qué soluciones podemos tener para no tener que ir a, no sé, al Cerro Filipe acá en Puerto Vara y sacar la tierra que hay para meterla dentro de la compostera, digamos? Para que sea una mirada sistémica, llegamos bien al ecosistema completo y no deterioremos uno para
generar una buena acción. Claro, sí, te entiendo. Bueno, yo personalmente nunca he visto una tierra de hojas que sea certificada realmente y ver a alguien vendiéndola de manera seria. No, no me ha tocado, por lo tanto, para mí eso no existe todavía. Y lo que se recomienda, bueno, principalmente el compost en la casa, y si no se puede hacer eso, buscar en alguna parte donde se puede comprar compost. En Home Center venden un compost de la empresa Harmony, pero que es un compost clase B, que no es tan buena calidad. Ellos venden sustratos de clase A y todo, pero más enfocados. Nosotros aquí en la región de los lagos tenemos compost a disposición, compost que nos mandan de Santiago también en parte. Vendemos compost nuestro y otro de Santiago de una empresa que se llama Chicureo Sustentable, que también a partir de residuos hace un compost con procesos 100% sustentables, certificado clase A, que es un compost sin coliformes fecales, un compost súper limpio, súper estable. Así que yo creo que esas son las opciones, ver algún proveedor de la zona donde esté cada uno o cada una y por ahí irse, pero siempre al compost o al humus, que el humus es como la caca de la lombriz, por decirlo de alguna manera, que también es algo para echarle al sustrato que le va a hacer muy bien a las plantas. Pero tierra de hoja, a no ser que ahí se crucen con alguien que la logre sacar certificadamente ilegal, ahí sí, pero no me ha tocado verlo. Perfecto. Oye, André, y la misma lógica que mencionaste recién, ya me encanta compostar, pero vivo en un departamento o vivo en una casa chica, no tengo espacio. Yo sé que ustedes tienen ese servicio también. Sería bueno, como este es un centro de negocio, también decir que existen otras empresas acá en la región como Regenera Orgánico que te pueden hacer ese sistema de retiro, te devuelven compostaje para que la gente que le interesa vivir de compostaje o no puede compostar también tenga ese conocimiento de las empresas que puedan prestar un servicio acá dentro del territorio. Claro, qué bueno que tocaste ese punto, Nico, porque los puntos limpios no te aceptan residuos orgánicos, aceptan todo tipo de residuos menos los orgánicos. Por lo tanto, si alguien no tiene las ganas, no tiene el conocimiento, no tiene el espacio o no tiene la compostera para hacer compost, no tiene qué hacer con sus residuos orgánicos a pesar de tener todas las intenciones de reciclarlo. Y por eso han nacido diferentes iniciativas. Nosotros, Regenera Orgánico, aquí en lo que es Puerto Montt, Puerto Varas y en Quihue, y queremos llegar ahora a Frutillar para hacer esta recolección diferenciada y darle esta salida, esa opción a la gente que quiera reciclar su residuo orgánico. Y en todas las regiones casi han ido saliendo estos proyectos. Así que es cosa de googlear ahí, si es que nos escriben a nosotros a través de Instagram, que ya más o menos tenemos en mente a la empresa, podemos ahí aconsejarlo para que lleguen más rápido, pero en varios lugares ya existe un regenerador orgánico que presta este servicio que mucha gente necesita. Andrés, Porque también quisiera... Dale, Pablo. Perdón, quería complementar un poco lo que menciona Andrés porque encuentro súper interesante el servicio que prestan, no solamente para uno como persona natural que pueden atenderlo a las personas, sino también y en mucha mayor escala e impacto a empresas. Empresas como restaurantes, hoteles que tengan mucha basura orgánica que hoy en día se esté yendo a un mismo vertedero. Es una buena oportunidad, no solamente para hacer sustentabilidad, reciclar la materia orgánica, también ustedes entiendo que pueden aportar un sello a las empresas para que los clientes sepan que justamente ese restaurante, ese hotel, hace gestión de residuos orgánicos. Así es que por ese lado, y lo estoy colaborando igual en eso, es muy bueno tener ese apoyo acá en la zona, que haya una empresa que la pueda gestionar, que pueda hacerse cargo de los residuos orgánicos. Sí, gracias Pablo. Ese es un temazo el de los hoteles y restaurantes, porque aquí en Puerto Varas se da la particularidad que un hotel en su patente paga lo mismo que una persona natural que vive en una casa normal por el tema de aseo y ornato. Entonces ellos generan infinitos kilos de residuos y pagan lo mismo que uno que genera 1000 veces menos. Entonces esto no pasa en Santiago, en Puerto Montt tampoco. A los grandes generadores, es que creo que generan más de 40 litros al día de residuos, se les cobra una tarifa extra por aseo. O sea, eso es un incentivo también para que ellos cuiden lo que están botando, y aquí no pasa eso. Entonces aquí el que contamina más no paga más en Puerto Varas. Pero eso yo creo que se va a solucionar en el corto plazo porque es un problema demasiado evidente y ya está en boca. Hace poco tiempo se puso en boca, así que esperemos se solucione rápido y se alineen los incentivos para que empecemos a reciclar más.
Sí, pues y además tampoco hay plantas, muchas plantas industriales de compostaje en la región tampoco. Están ustedes a mediana escala, se vienen grandes proyectos, pero ahora el que no compostó se va a vertedero nomás, no hay como distintas alternativas, ¿cierto? Exactamente. No hay destinatarios finales, aparte de la planta que tenemos aquí en Línea Nueva nosotros, que está con su resolución sanitaria y que tanto costó lograrla, pero ahí estamos, logrando reciclar lo que Buenísimo. llega ahí. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Vi por ahí que alguien había encendido el micrófono, no sé si quiere preguntar algo. Hola, Hola, señora Gloria. Gloria Casanova, Hola, Puerto Gloria. Varas. Sí, felicidades primero que todo porque encuentro muy didáctica la exposición, muy práctica, absorbente inmediatamente. Pregunta, ¿los cítricos son buenos para compost? Buenísimo. Limón, naranja. Buenísimo. La respuesta es parecida a lo de la ceniza. Sí, los cítricos sí pueden ir en la compostera, pero si de los residuos orgánicos, es decir, del tachito de la cocina que nosotros estamos sacando, eso tiene más de un cuarto, un 25% de cítricos, le vamos a agregar, en vez de hacer 1 a 1 el material seco, como lo vamos a agregar, le vamos a agregar un 25% más de material seco. Es decir, si siempre estamos echando 1 a 1 la relación, esta vez le vamos a echar 1 y un cuarto de material seco. El material seco apalea un poquito la acidez que van los cítricos. Pero si te gusta mucho tomar pisco sour, echarle limón a la ensalada, ahí vaya a tener que evitar para que, claro, nunca pase más de un 30% los residuos que estamos echando en la compostera que sean cítricos. El 30% es como el tope. 30%. Sí. Lo normal del pH de una compostera sería pH de una compostera... para que vaya como óptimo, digamos. Mira, si no me equivoco, con 6. 6, 7. 6. 6, 7. Te lo tengo que confirmar No. con Santiago. Pero estoy Ya. 90% seguro que por ahí va. Sí, porque acá en el sur eso ocurre mucho acidez, mucho musgo. Exactamente. De repente podríamos estar haciendo mala combinación, ¿cierto? Claro, pero eso con carbono se apalea un poquito y la cáscara de huevo también hace lo suyo. Hacer calcio, si bien no es un calcio que está tratado como el cal, aporta su parte ahí a regular un poquito el pH del suelo. Genial. Y la última pregunta sería, como compostera reciclada para hacer en casa, yo no la he hecho, pero estoy muy ansiosa de hacerla. En tambor de metal, ¿sirve para compostera? Sí, se puede hacer. De hecho, el tambor ahí puede ser un tambor de metal, ponerle tapa, hacerle hoyitos por los lados para que entre oxígeno y abajo hacerle un agujero para que nosotros después podamos cosechar el compost por ahí. Ya. Sí, eso es como la clave. Harto hoyito por los lados para que le entre oxígeno, tapada y con un agujero abajo para poder cosechar. Y si es plástico, igual deberíamos hacerle orificios. Sí, siempre tiene que tener orificios. Si tú te fijas, las composteras que venden en el mercado siempre tienen hoyitos por los lados para que entre oxígeno. Sí, genial. 1.000.000 de gracias. No, gracias a ti, Gloria. No alcancé a llegar a casa, estoy en un Pronto Copec aquí estacionada para poder participar un poquito de la reunión. Tremendo. Muy agradecida. Motivadísimo, ¿no? Gracias a ti. Parece que Gloria está, ¿cómo se llama? Reciclando la parrilla, dejó la carne y se va a cambiar el compost ahora. Sí. Exacto. Gracias. Sana, muy bien, me parece. Gracias, Gloria. A ver, Gracias Cecilia a ustedes. dice, en el caso que llegaran ratones, ¿cómo se ahuyentan? Mira, los ratones no deberían llegar con ese tipo de residuo. La compostera, ojalá ponerlo en alguna superficie donde el ratón no pueda cavar tan fácilmente, hacer un hoyito por al lado y meterse por abajo. Pero con los residuos que vimos anteriormente no debiesen llegar ratones. Otra forma de evitarlos es ponerle una malla abajo a la compostera, una malla así que tenga cuadraditos por los que no pase un ratón, y uno la fija abajo y después con el mismo peso de los residuos se va a firmar eso y el ratón no va a poder entrar. Ese es el sistema que por lo menos yo tengo y nunca me entró un ratón. Como esa malla gallinero, digamos, esa con cuadritos chiquititos. Claro, una malla gallinero, esa, y que firme abajo y con el mismo peso se fija, así que
Perfecto. Sí. Jennifer, ¿tiene alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo tengo una huerta, pero está todavía un poco abandonada, no la he retomado. Entonces ahí lo que usualmente hacemos es cuando limpiamos y sacamos lo que queda de pasto o champas de pasto, las vamos acumulando y hacemos como montones de este y luego le colocamos tierra encima. Entonces es como similar a la dinámica de la compostera. Entonces la diferencia que, claro, queda la intemperie y todo, pero quería saber si hay alguna sugerencia para mejorar esto o es algo como típico, porque bueno, después cuando ya pasa de una temporada a otra, eso se hace tierra y se esparce para tener, digamos, tierra nueva, por decirlo así. Claro, es un súper buen cubresuelo eso. De hecho, yo hago lo mismo en mi jardín. En una esquina pongo todo el pasto que voy cortando. Y eso se recomienda pegarle una revuelta también cada 3 semanas, para que se airee un poco y no sea tan anaeróbico. Pero el pasto es bueno porque aparte se descompone muy rápido y se calienta el tiro también. Entonces Claro. eso se acelera el proceso. Pero es muy bueno lo que está haciendo echarle tierra también. De ahí meterle microorganismo a la cuestión para que se acelere. Claro, ahí es donde yo le coloco a veces alrededor o en algunas zonas boto las cenizas de la estufa. Entonces de repente igual uno me doy cuenta que se junta mucha ceniza. Entonces era como para si a la compostera también le servía o si simplemente lo puedo botar en estos montones que hago de tierra. Ahora buena la sugerencia de revolverlo porque generalmente queda ahí y Sí. no se le hace nada. Con una horqueta así va y le pega una revuelta Unas una vez vueltas. cada 3 semanas y no va, súper sencillo, 2 minutos. Buen ejercicio. Sí, buen ejercicio. Pero sí, lo de la tierra está súper bien, echarle tierra ahí también para acelerar el proceso. Y esto también es muy bueno, el material que te queda ahí, encima de la tierra, los maceteros, como algo superficial. Claro, claro. Bueno, las relaciones después para usar el compost, yo creo que ya va en otra etapa, ¿o no? Sí, a ver, mira, el compost cuando lo quiere implementar en un macetero, se agrega una capa de 3 centímetros de compost, se riega y con eso hacemos que bajen todos los microorganismos. Si queremos agregar en el pasto para abonarlo, con un puñado se van echando así como que uno va esparciendo así el compost así nomás y esa misma materia orgánica va a permear hacia abajo. ¿Cuál otro uso puede ser? Cuando si queremos, no sé, plantar una tierra de cero en un macetero, pescamos tierra del jardín, la mezclamos con un 30%, o sea, que el total del macetero tenga un 30% de compost, un 40% de otra tierra y un 30% de algo que le dé un poquito de estructura y porosidad, que podría ser perlita o fibra de compost. Ya. Sí. Con esos 3 componentes, Perfecto. ya un sustrato buenísimo. Súper. Interesante. Bien práctico. Chiquillos, ¿alguna pregunta más? Don Javier está ocupado todavía por ahí, parece, con las ventas. ¿Alguien más Para que tiene? explota la ligera granel. Bueno, ahí podría vender compost a granel después en la tienda de... Completamente, estamos esperando el packing nomás para ponernos a envasar. Que se ha atrasado, hemos tenido unos Buenísimo, problemas, pero estamos esperando el packing y ahí vamos a llegar donde Javier. buenísimo. Ya, pues, Tengo una ahí está. consulta. Sí, cuéntanos más. Como institución, ¿ustedes realizan talleres así como el de ahora para jardín infantil, por ejemplo? Lo que pasa es que yo trabajo en un jardín infantil y sería bien bueno que esto se compartiera con la familia, porque es súper interesante. Sí, por ¿Ustedes, supuesto. ¿Ustedes hacen ese tipo de actividades? Sí, por supuesto, hacemos con jardines infantiles, con colegios, con todo. Ya hemos implementado en algunos colegios, ahora estamos ahí en otro jardín infantil, nos pidieron que también se pudiéramos empezar con esto, en el Forest, creo que se llama, y están ahí viendo qué compostera eligen para empezar, pero de todas formas, así que si quiere algo así, nos escribe detrás de la página, yo mismo recibo leo esos mensajes y te contacto.
¿A través ya. de Instagram o le dejáis su correo acá en el chat para que lo note? Puede ¿Cómo ser, lo- toda la razón, más fácil aquí, lo voy a dejar en vez de la página o el Instagram. Aprovecho de comentar que puse ahí en el chat Ya, también gracias. el formulario para la satisfacción de la encuesta, si la pueden responder, por favor, queridos participantes. Y bueno, ahí está el correo de Andrés para cualquier persona que quiera contactarlo, tener quizás un poco más de información, poder saber cómo tomar los servicios de gestión de residuos. Ahí lo pueden escribir directamente. Así es, denle nomás. Le agradezco a todos y todas por la presencia, por sus preguntas, por su interés y por su motivación de querer empezar a hacer las cosas mejor, empezar a cambiar hábitos, paradigmas y empezar a ver esa bolsa negra como algo que se puede reciclar en un 85% y no como algo para botar todo lo que nos sobra. Ahí está la clave, cambiar el paradigma. Así que les agradezco su tiempo a todos también por estar aquí. Súper. Gracias a ti, Andrés. Muchas gracias, Muchas Andrés. gracias. Gracias a todos los que Sí, participaron. fue súper concreta, gracias. Qué bueno que les haya gustado. Como les comentamos, esta es la primera experiencia de Andrés virtualmente, así que puede ahí generar un nicho también de nuevas capacitaciones a través del computador. Pero normalmente la hacen presenciales, así que también es bueno tenerlo a ellos ahí en terreno. Don Andrés, un gusto nuevamente. Vale, Nico, muchas gracias a ti, gracias Pablo, y gracias a todos los y todas las asistentes. Súper, gracias Pablo, y nos estamos viendo ya la próxima semana. Tengo entendido que tenemos un tema muy interesante que vamos a entrar a ver el modelo Canvas circular para ya empezar a definir Correcto. estrategia a través de la mirada más sustentable. Creo que la próxima también, sí, tenemos también un tema que es el medio ambiente detrás de la informática. ¿Qué es lo que hay detrás de nuestros computadores, de nuestros teléfonos? Se ve tan bonito, pero ¿cuál es la energía que se gasta, la huella de carbono que hay detrás, etcétera? Entonces, estamos metiendo estos temas, como les comentamos, para que también vayamos generando conciencia de lo que estamos consumiendo, de a quién estamos privilegiando. Ayer lo vimos, por lo menos los futboleros vieron ahí cuando Cristiano Ronaldo sacó las Coca-Cola, ¿cierto? El caos que le generó a Coca-Cola 4.000 millones de dólares al tiro al suelo. Bueno, ese es nuestro hábito de consumo. Nosotros vamos a privilegiar a aquellos que hagan las cosas bien y no vamos a privilegiar a los que hagan las cosas mal. Por lo tanto, el voto está en nuestras manos y para eso necesitamos cambiar, como dijo también Andrés, nuestro paradigma, nuestros hábitos de consumo y pensar de generar la menos basura posible, que todo el residuo es una materia prima para generar otro tipo de actividad o producto. Así que eso, sigamos cambiando nuestro hábito a través de la cuenca del lago Yanquihue, Centro de Negocios, Cochamó. Bienvenidos para la próxima semana. Muchas gracias. Que les vaya bien. Súper. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.